Bien, pues bienvenidos otra vez y gracias por hacer iglesia con nosotros hoy que estamos cerrando esta serie que titulamos Trampas Mentales. Trampas mentales. Y sabes, yo no quiero dejar de celebrar lo que hacemos juntos como iglesia, porque sabes, es diferente. Es diferente. Para nosotros hacer iglesia no se trata de que podemos tocar unos temas acá y acá no, o hay temas prohibidos que no se tocan acá. Por eso estamos hablando de esto. Realmente creemos que nuestro Dios es un Dios que quiere ser parte de toda nuestra vida, no solamente del domingo. Y creemos que seguir a Jesús no se trata simplemente de venir acá una vez a la semana para recibir un contenido preparado y usarlo como un punto de referencia. Amigos, seguir a Jesús se trata de todo el contexto en el que debemos de vivir nuestra vida. Eso es lo que significa para nosotros. Y por eso quiero simplemente agradecerles otra vez, porque el simple hecho que ustedes estén aquí nos permite hacer iglesia, nos permite hacer esto juntos y de verdad creemos que Dios tiene algo grande preparado para nuestra comunidad y que podemos impactar a muchas más personas en esta ciudad. Así que gracias de verdad. Y amigos, estamos hablando de la mente porque la mente es muy poderosa. Muy poderosa. En el video veíamos unas estadísticas increíbles que pocas veces tenemos conciencia de eso. Y mira, la mente es tan poderosa que tiene la capacidad de atraparnos. Tiene la capacidad de atraparnos en una forma de pensar, en una historia, en una versión de las situaciones o de las circunstancias que experimentamos en la vida. Entonces, el objetivo de esta serie es que podamos identificar esas trampas y podamos tener un cambio de mentalidad, de alguna manera como una actualización de software en nuestra mente y que no caigamos en ellas. Y hemos estado hablando al día de hoy de 3 trampas en las semanas pasadas. Pero si tú estás aquí por primera vez, no te preocupes que yo te voy a dar un resumen y nos vamos a poner al día súper rápido. Pero mira, sí te quiero recomendar que si tienes oportunidad, tal vez es la primera o no has venido en unas de las últimas semanas a nuestra reunión, sí te quiero invitar a que vayas a nuestro canal de YouTube porque ahí están las charlas, ahí están los mensajes y son 3 mensajes muy importantes que sabemos que de verdad pueden agregar valor de tu vida. Ha sido súper alentador escuchar comentarios en las últimas semanas de personas que nos dicen: Yair, gracias, qué bárbaro, de verdad eso que estamos haciendo juntos es súper relevante y es algo que me agrega valor. Entonces no dejes de escucharlos. Pero te doy un resumen rápido. Mira, empezamos la primera semana conectándonos a Monterrey, donde Roberto nos habló de la primera trampa, que es la ansiedad y la preocupación. Y en realidad este es un mensaje súper importante porque representa el fundamento y representa la base de toda la serie. Empezamos reconociendo algo que es muy importante y escucha porque esto no lo puedes olvidar. La dirección de nuestra vida siempre va a ser la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida siempre va a girar y a andar en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y en esa ocasión Roberto nos decía que la preocupación se puede convertir en un veneno que nos termina tumbando y metiendo en la ansiedad. Y que la ansiedad es como una espiral descendiente y que tenemos que estar alertas e identificarlo temprano para que no caigamos hasta abajo. Después, la segunda semana, hablamos de la trampa de la mentalidad de víctima. Y esa ocasión hablamos de la vida de José. Ustedes lo recuerdan si estuvieron con nosotros. Este hombre que vivió situaciones, la verdad, durísimas. Situaciones complicadas en la vida que le podrían dar todo el derecho a considerarse víctima, pero él decide: no seré la víctima. José decidió que Dios estaba escribiendo una historia y que lo que había vivido hasta ese momento no era la historia completa, que Dios podía hacer algo más en él y a través de él. Y esa fue la segunda semana, un gran ejemplo de la vida de José. Y la semana pasada mi amigo Ulises hizo un increíble trabajo acá al frente y nos entregó el tercer mensaje que tiene que ver con la trampa de la negatividad. Y entonces hablábamos de este hombre llamado Pablo, conocido como el apóstol Pablo, y las cartas que él escribía, en particular una que se llama la carta a los Filipenses, en donde él, mira, está en la cárcel en ese momento y él está hablándoles del ánimo que deben de tener, de que tienen que ser positivos, pero particularmente les dice que tienen que elegir el gozo para poder no caer en la trampa independientemente de la circunstancia
que estemos viviendo. Así que hoy, hasta ahí vamos en la semana 1, 2 y 3, y hoy es la cuarta y última trampa de la que queremos hablar. Y esta trampa es una que llamamos la trampa de todo o nada. La trampa del todo o nada. Y saben, para explicarles de qué se trata esta trampa, esta vez les quiero dar un ejemplo, pero no un ejemplo genérico como lo hago típicamente, sino un ejemplo muy personal. Porque honestamente, esta es una trampa a la que yo soy muy susceptible de caer. Miren, cada ocasión que tengo la oportunidad de estar acá al frente y compartir con ustedes, yo entiendo que es una de las más grandes responsabilidades que yo tengo como líder de nuestro campus. No es la única responsabilidad que tengo, pero créanme, comunicar y estar acá al frente definitivamente está ahí arriba con las responsabilidades más importantes y más grandes que tengo como líder. Y como pueden imaginarse, pues esto requiere mucho tiempo, requiere preparación entre semanas, requiere después no solamente prepararte y escribir todo, sino llegar y pues ahora sí poner en manos de Dios y pedirle a Dios que tú puedas hablar a través de lo que yo voy a compartir y entregar el contenido que se preparó. Les tengo que confesar que en algunas veces, después de nuestra reunión, yo salgo de acá y vienen ciertos pensamientos a mi mente. Pensamientos como, oye, esta vez no sentí que la gente estaba como asentando con su cabeza tanto como en otras ocasiones. O esta vez nadie vino y me dijo nada al final, como algunas veces sucede y te dan palabras que pues te animan y te hacen sentir bien. Y empiezo a caer en la trampa. Y empiezo a pensar, no, yo creo que a nadie quiere escucharme hablar. No, yo creo que el mensaje no conectó con la gente. Soy un fracaso como comunicador. Tal vez a ti te ha pasado algo así. Tal vez en tu trabajo, obviamente, ¿no? en el área de tu vida que quieras. Tal vez es una presentación con tu jefe. Tal vez es un examen que tienes que pasar en la prepa o en la universidad. Lo que sea, pero tú sabes lo que se siente, que te den el feedback, ¿verdad? Que lleguen y te den feedback. Y que digan, no, mira, la verdad el mensaje no conectó, el mensaje no se entendió nada. O que te digan, ¿sabes qué? Lo siento, pero tienes que cursar la materia nuevamente porque no aprobaste el examen. O que te digan, lo siento, pero ya contratamos a alguien más. Y es tan fácil que nuestra mente vuela y terminamos creyendo que no servimos para nada. Esa es la trampa del todo o nada. Caíste en la trampa del todo o nada. Entonces yo quiero decirte una definición que de hecho vamos a poner ahí en la pantalla, y es la siguiente: la trampa del todo o nada es la tendencia a pensar en términos absolutos, sin aceptar las posibilidades que existen entre un extremo y otro. Es cuando vemos todas las situaciones de la vida en polos opuestos. O todo está bien o todo está mal. O estás a mi favor o estás a mi contra. Así funciona, o sea, nada más hay dos opciones. Si no estoy aquí, entonces tengo que estar acá. Como no soy un éxito, entonces no valgo para nada. Como no soy inteligente, entonces soy un tonto. Así funciona la trampa del todo o nada. Probablemente puedes identificar algunos de tus pensamientos dentro de estos, ¿verdad? Decimos, oye, no, como después de la primera cita no me llamó, ya nunca me voy a casar. O como rompí la dieta, nunca me voy a bajar de peso. O como no cerré la venta y no pude con la cuenta que me entregaron, nunca me van a dar esa promoción. Y amigos, la verdad son pensamientos que traen un estrés innecesario y nos empezamos a establecer una meta, una barra que es inalcanzable. Las cosas se complican cuando caes en la trampa del todo o nada. Sabes, hay un grupo de personas que en particular son muy susceptibles a caer en esta trampa. Y quiero confesarte que yo personalmente sé algo de esas personas. ¿Sabes quiénes son? Las personas religiosas. Las personas religiosas son muy susceptibles a caer en esta trampa del todo o nada. Tú sabes a lo que me refiero. Si tal vez creciste en una familia en donde iban a la iglesia todas las semanas, o tuviste cerca un grupo de personas que se decían que eran súper cristianos o muy cristianos o súper católicos.
Y empiezan a decirnos cosas como, mira, es que esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esta es la lista de reglas y si no cumples, no eres aceptado. Dios no te puede aceptar, quedas fuera. Y sabes, yo puedo entender que hay una intención de motivar a la gente, pero lo hacen con miedo y lo hacen con culpas. Y al final de cuentas terminan dejando un montón de gente frustrada y fuera. Parecería que la meta es la perfección. No puede haber errores, no puede haber el más mínimo error, no puede haber la más mínima falla, porque entonces eres rechazado, eres aceptado, estás reprobado, no llegas. Y sabes, desafortunadamente esto nos lleva a una parálisis. Nos lleva a una parálisis en la que decimos, oye, pues ¿para qué intentar? ¿Para qué el intento? Yo quise y empecé a ir, pero mira, la lista de cosas que hacer y la lista de cosas que no puedo hacer es tan grande que yo no puedo ser parte. Te digo algo, amigo, la vida que Jesús vino a habilitar para nosotros cuando vivió en el primer siglo es completamente diferente a esto que te estoy comentando, completamente diferente a eso. De hecho, te quiero decir y anticipar, probablemente lo sabes, pero las críticas más duras, las críticas más fuertes que Jesús tenía era a la gente religiosa. Cómo les pegaba duro a ellos. Sabes, en el primer siglo, cuando Jesús vivió acá en el Medio Oriente, en lo que hoy conocemos como Israel, él tenía un amigo muy cercano que definitivamente podemos identificar que caía en la trampa del todo o nada. Es un hombre que estaba o todo al 100% a favor o al 100% en contra. O le metía con todas las ganas o no le entraba. Él era un hombre que conocemos como Simón Pedro. Tal vez tú lo identificas como Pedro o el apóstol Pedro o San Pedro. Él era un amigo muy cercano a Jesús, pero mira, Pedro era un hombre de extremos. Era valiente, era tenaz, era audaz, era atrevido, era comprometido. Pero mira, cuando la regaba bien y bonito. La regaba pero bien y bonito. Era un hombre de extremos. Pedro fue, y quiero contarte algunos detalles de su vida para que puedas identificar esto que te estoy diciendo. Pedro fue un discípulo diferente. Y esa es la primera. Fue un discípulo diferente porque tú no te imaginarías que él iba a terminar siendo uno de los discípulos más cercanos de Jesús. De hecho, hay otro amigo de Jesús que es uno de sus biógrafos que se llama Mateo, y él escribe el momento en el que Jesús invita a Pedro y a su hermano a seguirlo. Fíjate lo que dice, vamos a poner ahí el verso 18 de Mateo 4, dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Fíjate, echaban la red al agua no porque andaban ahí en Valle Bravo pescando o andaban en la pesca pescando, no, en la presa, perdón. No, dice, vivían de la pesca. Amigos, Pedro no estaba en el seminario cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Pedro no estaba pasando por una etapa de preparación de liderazgo para llegar a ser un líder religioso. Probablemente esa mañana que Jesús llegó, tenían las latas de cerveza ahí en el bote y llegó y les dijo, fíjate lo que les dijo. Vamos a poner el verso 19, dice: vengan, les dijo Jesús, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Fíjate lo que dice después, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Amigos, Pedro quedó tan inspirado y tan intrigado con Jesús que le entró con todo. Le entró con todo. Inicia como un discípulo diferente, un discípulo tal vez poco común, pero llega a convertirse en un referente de los seguidores de Jesús. Ese era Pedro. Y Pedro no solamente inicia como un discípulo diferente, sino que Pedro también llegó a declarar, a decir cosas que eran súper importantes, profundas e importantes. De hecho, Pedro en una ocasión dijo algo, y ahorita les voy a decir qué fue lo que dijo. Pero cuando lo dijo, Jesús le dijo: mira, Pedro, te voy a decir algo, eso que acabas de decir es tan importante que en base a eso que acabas de decir voy a construir todo el movimiento. Todo mi movimiento va a estar fundamentado en eso que acabas de decir. Y es que era una ocasión en la que estaba Jesús con sus discípulos.
Probablemente estaba el atardecer después de un día de trabajo. Estaban solo ellos, ya no había invitados, no había de esos seguidores que lo querían escuchar hablar. Estaban nada más ellos. Y Jesús cada vez se hacía más popular. Y cada vez más gente lo seguía. De hecho, los religiosos estaban ya medio preocupados porque este hombre estaba haciendo mucho revuelo. Y más gente lo seguía. Y entonces yo me imagino la escena en donde están ahí tal vez en una fogata en la noche y Jesús les dijo: muchachos, ¿qué es lo que se escucha en la calle? En las calles, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dice la gente que soy? Y entonces unos contestaron: Jesús, bueno, mira, hemos escuchado que algunos dicen que eres como una versión mejorada de Juan el Bautista, que era su primo y que también era un líder, un profeta. Y otros dicen: no, mira, otros dicen que eres uno de los profetas reencarnado, como Elías, como Jeremías. Mira, en general la gente dice que eres un gran líder y que eres un profeta. Y entonces Jesús les hace una segunda pregunta. Y amigos, yo les digo, es difícil leer la emoción del momento, pero es un momento emotivo, porque están solo ellos, hay una fogata, ellos le contestan lo que la gente, pero lo que Jesús quería saber realmente es la segunda pregunta, porque en ese momento Jesús les pregunta: ¿y ustedes, muchachos? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y en ese momento Pedro pasa la historia como el hombre que dice: yo sé Jesús, yo sé quién eres, y como que abre paso y dice: yo te voy a decir quién eres. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús declara que Jesús es el Mesías. Amigos, Jesús estaba al 100 con Jesús, estaba al 100 metido con Jesús. Él se iba a convertir en uno de los principales líderes, pilares del movimiento de Jesucristo en el primer siglo. De hecho, al día de hoy es reconocido por muchos como el primer papa, el primer pastor, si quieres, de la iglesia y del movimiento. Ese fue Pedro. Pero sabes, Pedro no solamente declaró cosas importantes como esa, sino que Pedro era atrevido, como te decía hace un momento, era valiente. Y en una ocasión, ya hacia el final de la vida de Jesús, estaban juntos con él, estaba Pedro y había otros más que eran como parte de sus amigos más cercanos. Estaba Juan y estaba otra persona llamada Santiago. Y estaban en un jardín llamado Getsemaní, y en ese momento llega un grupo de personas a arrestar a Jesús. Y ahí estaba Pedro, y probablemente has escuchado la historia, ¿verdad? Pedro en ese momento se levanta, porque están medio dormidos, se levantó, imagino la adrenalina, y saca una espada. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? Le corta la oreja a uno de los tipos que venían a arrestar a Jesús. De ahí viene el término original, el mocha orejas. Es Pedro el mocha orejas. Pero fuera de broma, yo me imagino a Pedro gritando: ¡hey! Discúlpenme, pero hoy no se lo llevan. Mientras yo esté aquí no se llevan a Jesús. Y le corta la oreja al tipo. Y ese mismo Pedro, unas horas después, no pasó mucho tiempo, de hecho son unas cuantas líneas que tú puedes leer abajo de esa escena. Pedro continuó siguiendo a Jesús, pero esta vez lo estaba siguiendo de lejos. Lo estaba siguiendo de lejos porque Jesús al final del día fue arrestado, tú lo sabes, y lo metieron en un lugar donde estaban haciéndole un juicio para decidir qué iban a hacer con él. Y ahí estaba el grupo, era un juicio completamente ilegal, era en la madrugada, era horas que no se podía, pero ahí estaba Pedro de lejos viendo a Jesús. De hecho sabemos que lo alcanzaba a ver, estaba de lejos. Y por primera vez Pedro conoce y ve a un Jesús como nunca lo había visto. Un Jesús indefenso, un Jesús que tenía a todos en su contra. Y en ese momento llega una persona y le dice: hey, tú que estás ahí, tú andabas con él, ¿no? A lo que Pedro inmediatamente dice: yo a ese hombre no lo conozco, a él no lo conozco. Y Pedro hace lo impensable y niega siquiera que conoce a Jesús. Pero después de eso llegó otra persona, una segunda. Le dijo: a mí casi estoy seguro que te vi con él. ¿No eres tú uno de sus seguidores? Y Pedro se pone ya más bravo y dice: oye, no, espera.
No lo conozco, te estoy diciendo, yo nada más estoy aquí viendo a ver qué es lo que van a hacer con ese hombre, porque andaba pasando por aquí, o sea, yo no sé, no tengo nada que ver con él. Y una tercera persona llega y dice, no, yo estoy seguro que te vi con él. Es más, hasta hablas, tienes el mismo acento que él. Yo estoy seguro que tú eres uno de sus seguidores. Y en ese momento es donde Pedro ya se pone mal y dice, maldita sea que no lo conozco, porque dice que estuvo maldiciendo, que no conozco a ese maldito hombre. Y se fue corriendo. Pero antes de irse corriendo, dice el texto que las miradas de Jesús y de Pedro se encontraron. Y en ese momento Pedro, pues que ¿te puedes imaginar lo que sintió? ¿Te puedes imaginar los sentimientos y los pensamientos que vinieron a su mente después de 3 años de estar con él? Era su amigo, era su líder, era su maestro, era el Mesías. Y lo único que me imagino que Pedro pudo haber pensado es, ¿cómo pude hacerle eso? ¿Cómo pude hacerle eso? Pero ahí no acabó la historia. Porque eventualmente se presenta una reconciliación. No solamente un perdón de Jesús a Pedro, sino una reconciliación y una restauración de Pedro. Porque después de ese juicio, tú sabes que determinaron que Jesús debía ser ejecutado y Jesús fue ejecutado. Pero en el tercer día, Jesús resucitó. Y unos días después de que Jesús resucitó, es esa misma semana, después de ese domingo increíble que en la mañana fueron a buscar en la tumba y él no estaba ahí. Estaban Pedro y los amigos tratando de pescar y Jesús los invita a desayunar en la orilla de la playa. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro, ahí estaban Juan, ahí estaba Santiago, ahí estaban los más cercanos, ahí había algunos otros probablemente, pero estaban desayunando en la playa, pescado frito. Y Jesús era el anfitrión. ¿Tú te imaginas lo que hay en la mente de Pedro? Y sucede algo muy interesante que quiero que leamos porque dice la historia y nos narra Juan. De hecho, este ya es otro de los biógrafos de Jesús, uno de los que estaba ahí en esa escena. Juan escribe que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces la misma pregunta. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y mira, yo no sé si fue casualidad o si lo hizo a propósito, pero ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y le pregunto una vez, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunto una segunda, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez, fíjate lo que dice ahí en Juan 21:17, dice, la tercera vez dice, Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Y sabes, la tercera vez Pedro responde un poquito diferente. Él agrega algo importante que nos revela lo que había en su mente, nos revela su tendencia. Porque cuando Jesús le preguntó la tercera vez, ya Pedro le responde y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes absolutamente todo. Yo sé quién eres. Señor, tú sabes absolutamente todo. Tú sabías que aunque yo era el menos indicado probablemente para seguirte, sabías que yo te iba a seguir. Sabías que le iba a meter corazón a lo que estamos haciendo juntos. Tú sabías ese día que estábamos en la playa y que me dijiste, sígueme. Tú sabías, Señor. Señor, tú sabes absolutamente todo. Tú sabías que iba a llegar ese momento en la fogata en donde yo declaré por primera vez que tú eras el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú lo sabías. Tú sabías que esa noche que estaba yo medio dormido y iban a venir a arrestarte, sabías que yo te iba a defender y que iba a sacar mi espada y que le iba a cortar la oreja a ese tipo. Tú lo sabías, Señor. Tú sabes absolutamente todo. También sabías que cuando me iban a preguntar si te conocía, les iba a decir que no te conozco. Señor, tú sabes todas las cosas, estaba diciendo Pedro. Tú sabes todo lo bueno que hay en mí y tú sabes todo lo malo que hay en mí. Y me encantaría regresar el tiempo, probablemente pensó,
pero no puedo. Pero a pesar de que sé que soy un fracaso y que soy un traidor, tú sabes que te amo. Ahí estaba Pedro, hundido en la trampa del todo o nada. Porque cuando hago las cosas correctas estoy dentro, pero cuando no, estoy fuera. Sabes, hacia el final de la vida de Pedro, él escribe algunas cartas, de hecho tenemos acceso a ellas. Y es evidente que Pedro, al final de su vida, no pensaba así. Pedro no pensaba así, porque es evidente cuando tú lees lo que escribió. De hecho, Pedro enseña que la vida no es de todo o nada. La vida es más bien como un proceso. Es como un proceso que cuando yo estaba pensando en esto, se me figura y que se parece mucho al proceso que es el montañismo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la escalada y las montañas. Eso de escalar y subir las montañas. La vida es muy parecida a ese proceso. Yo no sé, sabes que a mí nunca me llamó mucho la atención esto. Nunca lo he hecho, honestamente. Y recientemente hubo una persona que invitaron ahí en la empresa donde yo trabajo a hablar con nosotros porque es uno de los pocos mexicanos, creo que hay menos de 40, 50 mexicanos que han escalado el Everest. Entonces lo invitaron a él a hablar con nosotros y cuando él empezó a hablar, yo honestamente te digo, dije, no lo puedo entender. O sea, ¿quién quisiera dolor por días? Porque no son horas, son días. O sea, sentir el dolor, la falta de aire, ahí andas cargando el oxígeno porque necesitan oxígeno, la deshidratación. O sea, ¿a quién le gusta eso? Yo decía, ¿qué onda? ¿Solo por llegar a la cima? ¿Todo eso solo por llegar a la cima? Pero cuando él terminó de compartir su experiencia, a mí me quedó algo muy claro y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Que escalar el Everest o cualquier montaña, por cierto, no se trata de llegar a la cima, se trata del proceso, se trata de los meses de preparación, se trata de estirarte, se trata de prepararte, se trata de crecer, se trata de ser mejor mañana de lo que soy hoy, se trata del proceso, no nada más de llegar a la cima. Porque amigos, la vida es más un viaje que un destino. Y si caemos en la trampa del todo nada, no vamos a disfrutar el viaje. Porque nada más estamos pensando en el destino. Y yo te digo algo, limitarte a una perspectiva de aprobado, reprobado, limita el trabajo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Si tú limitas tu perspectiva a aprobado y reprobado, limitas el trabajo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Y eso es lo que yo veo que Pedro llegó a entender al final de sus días. Eso es lo que entendió Pedro, porque de hecho quiero que leamos un pasaje que está en una de las cartas que tenemos de Pedro. Es la primera carta de Pedro, así la titularon muy creativamente. La primera carta de Pedro. Y en el verso 1 al inicio, él escribe algunas cosas de las que quiero que rescatemos, algunos conceptos que nos pueden ser muy útiles en este tema del que estamos hablando. Fíjense lo que escribe Pedro en 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Y ahí se escucha bien, sí, ¿verdad? ¿Está molestando mucho? ¿Está bien? Por eso dispónganse a actuar con inteligencia y se tengan dominio propio. Cuando hablamos de inteligencia, de hecho la palabra que se traduce a inteligencia, en el original lo que dice realmente es ceñidos los lomos de su mente. Y lo quise poner ahí porque todo empieza con la mente. Y Pedro lo tiene súper claro. Dice, ceñidos los lomos de su mente. Oye, ¿qué es eso de ceñidos los lomos? Déjame te cuento porque es importante el contexto. En Medio Oriente la gente usa mucho, hasta el día de hoy, y en ese tiempo más, usan túnicas.
Y las túnicas son súper cómodas porque el calor que hace allá está tremendo. Entonces pues el aire entra y todo fresco. Está súper bien. Pero el problema es que cuando tú quieres trabajar o cuando tú vas a luchar, esto te estorba, te arrastra. No puedes, es una falda literalmente, es una túnica. Entonces lo que hacen es que se ciñen los lomos, y ceñirse los lomos significa que se agarran la túnica, la agarran y se la amarran en el cinturón o se hacen un nudo, y entonces significa que vas a luchar o significa que vas a hacer un trabajo duro. Eso es ceñirse los lomos, y Pedro está diciendo, hey, ceñidos los lomos pero de su mente. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y amigos, aquí hay 3 conceptos y quiero que todos nos conectemos en este momento porque necesito su mejor pensamiento para esto. Porque esto que escribió Pedro, de aquí podemos sacar una guía, un manual para no caer en la trampa del todo o nada. Y las 3 cosas que les quiero compartir son las siguientes. Lo primero que podemos ver ahí es lo siguiente. Dice, mantén tu mente alerta y bajo control. Eso es lo que dice cuando dice ceñidos los lomos de su mente. Literalmente hoy sería, mira, las mangas acá remangadas, así, arremánganse, listos. Así necesita estar su mente. O sea, listos para la lucha, listos para el trabajo. Él no está hablando de ganar o perder, está hablando de la lucha, está hablando del trabajo. Sus mentes listas para luchar, listas para trabajar. Y después dice, tengan dominio propio. En algunas versiones dice, tengan mente sobria o sobrios de espíritu. O sea, tenemos que tener bajo control nuestra mente. No podemos permitir que nuestra mente se intoxique de esos pensamientos que se convierten en trampas de la mente. ¿Cómo se ve nuestra mente cuando estamos hundidos en la trampa del todo o nada? Intoxicada. Tenemos una mente intoxicada y lo que está diciendo Pedro es su mente alerta y dominio propio y bajo control. Eso es lo primero. Y después continúa diciendo la segunda cosa que es importante, y de hecho es la razón por la que tenemos que tener nuestra mente alerta y con dominio propio. Dice, pon tu esperanza en la gracia. Y esa es la segunda cosa que vemos claramente en uno de los versos. Él dice, pongan su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Esto es súper importante, amigos. Y aquí otra vez les digo, quiero que se conecten por lo siguiente. Cuando pensamos en Jesucristo, ¿saben? Cuando Él estuvo viviendo acá en el primer siglo, Él hizo una promesa. Y esa promesa es que Él iba a regresar. Después de que murió y resucitó, Él prometió a sus seguidores que iba a regresar. Entonces, cuando Pedro dice Jesucristo se ha revelado, está hablando de ese regreso de Jesús. Yo como seguidor de Jesús creo que eso va a suceder. Y muy probablemente nos va a tocar a nosotros en nuestros días. Algunos dicen que yo creo que sí, pero no nos vamos a meter en ese tema. Jesús prometió regresar. Yo creo que va a regresar. Un día va a regresar. ¿Y saben cuál es mi esperanza? Su gracia. Cuando yo esté cara a cara con Él, mi única esperanza será su gracia. Mi esperanza no podrá ser el qué tantas cosas buenas hice o qué tantos logros conseguí, porque yo estoy seguro, de hecho, más bien no estoy seguro que vayan a pesar más que las cosas malas que hice y todos mis fracasos. No puedo tener mi esperanza en mis fracasos o en mis aciertos o en lo bueno que hice y en lo poco malo que hice. Mi única esperanza es la gracia de la que está hablando Pedro ahí. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Esa es mi esperanza, esa debe ser tu esperanza. La gracia que nos permite estar bien con Dios. En que en el momento adecuado y que Jesús se ha revelado, podamos decir, yo estoy bien. Yo puedo estar bien con mi Dios porque es la gracia de Jesús
la que me permite pararme aquí al frente de ti, Señor. Es esa gracia que nos permite saber que estamos bien con Dios. No hay nada más. Y por eso no tienes que preocuparte por ser perfecto. Por eso no tienes por qué caer en la trampa del todo o nada. Porque tu esperanza debe estar puesta en su gracia. No tienes por qué caer en la trampa. Y 3, el último punto. Pedro termina la sección que estamos leyendo diciendo algo que básicamente significa enfócate en el crecimiento. Enfócate en el crecimiento. La manera que lo dice es: no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Así lo dice literalmente. O sea, no se amolden, no se queden como estaban. Crezcan, enfóquense en el crecimiento. Yair, ¿cuáles malos deseos? Te doy algunos ejemplos. Cuando tú le deseas algo mal a alguien más, ese es un mal deseo de los que está hablando Pedro ahí. Cuando tú te haces daño a ti mismo o le dañas a alguien más, ese es un mal deseo. Cuando tú deseas algo que sabes que no debes de tener, ese es un mal deseo. Y entonces lo que Pedro hace es que hace un contraste y dice: oigan, no se amolden, no se queden donde estaban. Dice, más bien, literalmente dice, sean santos. Sean santos. Y yo les digo algo, amigos, la santidad es un tema complejo. La santidad es un tema complejo porque cada vez que yo pienso en santidad, y probablemente tú piensas lo mismo, cada vez que pienso en santidad pienso perfección, sin mancha, sin fallas, completamente bueno, 100% perfecto. A lo que me hace pensar y se me antoja decirle a Pedro: Pedro, está bueno el concepto, pero amigo, no puedo. Me encantaría, Pedro, pero no puedo. ¿Y sabes qué me respondería Pedro? Jair, yo tampoco puedo. Yo tampoco pude. Y créeme, vaya que lo intenté. Andaba cortando orejas, claro que lo intenté, pero no pude. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice sean santos? Yo les voy a decir algo, amigos. Cuando Pedro dice sean santos, él no está hablando de si somos aceptados o rechazados, de si somos aprobados o reprobados. No está hablando si estamos dentro o fuera, porque eso ya lo dejó claro un verso antes. Dijo su esperanza completamente ¿en qué? En su gracia, no en la santidad. Pero entonces, ¿por qué dice eso? Yo te quiero proponer lo siguiente. Cuando Pedro dice sean santos, nos está diciendo que la santidad sea nuestra montaña, no la cima. Un día eso va a llegar. Pero en esta vida somos peregrinos. En esta vida solo podemos tratar, intentar, buscar, crecer. No podemos amoldarnos a los viejos deseos. No podemos quedarnos como estábamos. Pero nuestra única esperanza está en su gracia. Entonces, cuando Pedro dice que seamos santos, se trata de que crezcas. Se trata, no te quedes ahí. Se trata de que la santidad sea tu montaña. Se trata de recordarte que la vida es un viaje, no un destino. Así que cuando tú mantienes tu mente alerta y bajo control, cuando pones tu esperanza en la gracia de Jesucristo y cuando te enfocas en crecer, ¿sabes qué pasa? No caes en la trampa del todo o nada. Y por eso yo me puedo parar aquí y decirle: sí, tal vez no soy el mejor comunicador, tal vez no soy el mejor padre, tal vez no soy el mejor esposo, pero eso está bien. Eso está bien, porque mi esperanza está en la gracia y porque puedo crecer y porque puedo estirarme y porque puedo ser mejor mañana de lo que soy hoy.
de esa manera podemos evitar caer en la trampa del todo o nada. Déjenme hacer una oración por ustedes y cerramos. Señor, gracias por la vida de Pedro, Dios. Gracias porque a través de lo que queda registrado por los siglos, hoy podemos tener esperanza. Podemos sentirnos motivados a que la vida es un viaje, Señor, y que cada día se pueda convertir en esa búsqueda constante de ser más como tú. Sí, de llegar a ser más santos como tú. Pero gracias porque podemos entender a través de estos escritos y de lo que Pedro escribió, siendo una persona que estuvo tan cerca de ti, que nuestra esperanza debe estar puesta en tu gracia. Dios, que podamos ser mejores personas mañana de lo que somos hoy. Que podamos reconocer que como hijos tuyos, como hijas tuyas, tú quieres estirarnos, tú quieres crecernos y tú quieres que vivamos la mejor versión de nuestra vida. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por estas palabras que podemos tener hoy, 2000 años después, y podemos rescatar tanto que es tan relevante para lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a no caer en ninguna de las trampas de las que hemos hablado acá. Protege nuestras mentes y estíranos, y que podamos crecer en santidad, en sabiduría y en capacidad de seguirte a ti de la mejor manera que podamos hacerlo, porque sabemos que tu manera, Señor, es la mejor manera. No porque eso nos va a hacer amarte más, o porque eso te va a hacer a ti amarnos más a nosotros, sino porque esa es la mejor manera en la que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias porque sabemos que no hay nada que podamos hacer que te haga amarnos menos o que te haga amarnos más. Ese amor fue claro y contundente cuando decidiste entregar tu vida en la cruz. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias, Dios, por tu amor. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.